Saludo muy especial y continuamos con esta cuarentena que no es decretada por el gobierno, sino porque el Espíritu del Señor nos ha mandado. Porque el Señor en esta época de gracia nos da una oportunidad especial para volver a Él, para regresar al corazón del Padre. Entonces nos va iluminando a través de su palabra, a través de sus lecturas, con los diferentes aspectos para que no nos estanquemos, no nos quedemos viviendo como hemos vivido tanto tiempo en Egipto, sino que nos pongamos en camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra que emana leche y miel, que ya sabemos que es imagen y trasfondo de Jesucristo. Esa es la verdadera tierra prometida. Jesús en nuestra vida, Jesús viviendo en nuestro corazón, nosotros como discípulos siguiéndolo y sirviéndolo. Entonces qué bueno que esta cuaresma, como lo repetimos tanto tiempo, esta cuaresma, Pascua, después Pentecostés, no pase desapercibida, sino que verdaderamente vaya marcando y cambiando algunos aspectos de nuestra vida. Y desde el miércoles de ceniza, cuando nos daban ese itinerario, cuando el profeta Joel, cuando San Pablo y cuando la lectura del Evangelio nos decía acerca del ayuno, la oración y la limosna, el profeta Joel nos decía rasguen el corazón, no las vestiduras, y San Pablo nos invitaba a reconciliarnos con Dios, que es en realidad el fin último de esta cuaresma, volver a la casa del Padre, volver a la casa de Dios. Las lecturas nos van dando como una guía y nos van preparando para que verdaderamente estos 40 días que todos sabemos ya, no vamos a repetir tanto de eso, es toda nuestra vida, en el trasfondo está toda nuestra vida, sean una época de preparación, porque nada peor que llegue la noche de la vigilia pascual y uno no se preparó. Nada peor que haya un examen en la universidad y uno no estudió. Nada peor que voy a preparar una reunión en la casa y no aliste las cosas. ¿Cómo sale la fiesta? Regular. Tienden las cosas a salir mal. Entonces, verdaderamente llegamos a la Pascua como hombres y mujeres libres si nos preparamos. Por eso hay que tomar conciencia de este tiempo, que no es un tiempo para descubrir que somos muy malos y que tenemos que volvernos buenos, sino nos convertimos no para ser buenos, sino para ser felices, que ese es el fin último que Dios Padre quiere con cada uno de nosotros. Entonces hoy vamos a profundizar un poquitico en las tentaciones. Que de por sí aclaramos y ya muchos lo sabemos, que la tentación no es pecado, La gente vive, ay Padre, me acuso que me dejé tentar por tal cosa. No, la tentación no es pecado y de hecho lo podemos apreciar en el texto que vamos a revisar, que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 12 y 13, 2 versículos no más, donde revisamos, donde nos dice, leámoslos de una vez, donde nos dice: a continuación, luego del bautismo de Jesús, el Espíritu lo empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días. Aquí no nos mienta, 40 noches como en los otros evangelios, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Esta es la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, muy breve aquí. Las tentaciones aparecen en los 3 evangelios sinópticos. Sin duda el Evangelio según San Mateo y Lucas toman una fuente distinta, probablemente Q, la fuente QL en alemán, y por eso nos habla en específico de las 3 tentaciones, con una variación en Lucas y Mateo en cuanto al orden, pero son iguales. Pero aquí Mateo, y me gusta este texto, no dice cuáles tentaciones, y dice 40 días, no dice durante 40 noches como los otros sinópticos. Pero en el trasfondo lo primero que nos tiene que quedar claro es cómo arranca esta pequeña perícopa del Evangelio. Y dice: a continuación el Espíritu le empujó por el desierto. Y miren qué interesante, porque es que a veces decimos, como estoy siendo conducido por el Espíritu, como estoy caminando según el Espíritu de Dios, no tengo problema y no voy a ser tentado. No. A pesar de que estemos caminando según el Espíritu, a pesar de que estemos perseverando en la Escuela Bíblica Católica Yeshua, a pesar de que saquemos este ratico para perseverar en la comunidad, toda nuestra vida, 40 días y 40 noches es toda nuestra vida, al igual que la vida de Jesús, va a estar rodeada de
tentaciones. Nunca nos va a abandonar la tentación. Puesto a prueba, atentado, puesto en tentación, fue tal cosa, siempre, siempre nos van a acompañar toda nuestra vida. Y ahí es donde uno entiende esta palabra de Jesús en el Evangelio cuando dice, velad y orad para no caer en tentación. Velad y orad porque el Espíritu está pronto, y mírenlo aquí, es el que nos guía, nunca nos abandona, nunca nos deja solos, pero la carne es débil. El Espíritu está pronto, pero esta manera de ser nuestra es débil. Y, repito, el error no es la tentación, la tenemos a la vuelta de la esquina, la tuvimos hoy ahora antes de empezar aquí. Está muy complicado el ingreso a la sala, mejor hago otra cosa, mejor hoy no asisto, porque es que creemos que las tentaciones grandes son las morales, son las que afectan la sexualidad, son las que afectan tal cosa. No, las tentaciones de Jesús, tanto como las nuestras, lo que pretenden en el fondo es torcer, es llevar a que Jesús no realice el proyecto que Dios quiere en él, es a que no vivamos como hijos de Dios, es a que abandonemos el camino, es a que no perseveremos. Eso es lo que quiere, como en este caso que nos habla el texto, el tentador, el acusador de los hermanos, el acusador, el que quiere tergiversar el proyecto de Dios, el que quiere decirnos por ese lado no es. Ese lado Dios los está engañando, Dios los está escondiendo algo. Les dijo que no comieran de todos los árboles, no. Ese es el acusador, el Satán, el divisor, el que siembra la duda en nosotros. ¿Qué pretenden las tentaciones? Repito, que no vivamos como hijos de Dios, que no realicemos el proyecto de salvación y de felicidad que Dios pensó para cada uno de nosotros. Pero entonces cada uno escucha, es que soy muy débil, es que no soy capaz. No, recuerden, la tentación no es pecado, el pecado es concebir, que la concupiscencia me arrastre, que mis deseos y mis pasiones me dominen. Entonces cedo a la tentación, caigo en ella, engendro el pecado, y el salario del pecado es la muerte, y a todos nos ha pasado. ¿O es que usted, que me está viendo y escuchando, no ha caído en ninguna tentación? ¿O nunca ha caído en tentación? Y no están tanto afuera, están adentro. Están adentro. Y siempre nos van a acompañar. Es de reflexionar, como acaba el texto según San Lucas, hablando de las tentaciones. Y el diablo se retiró hasta una nueva oportunidad. Repito, y el diablo se retiró hasta una nueva oportunidad. Y no es, también vamos dando una segunda claridad, y no es que Dios nos esté probando, porque tentación tiene por allá en el trasfondo, en el origen de su palabra, también el pereizao y pereizao, prueba, pero es en el sentido de aprobar. El apóstol Santiago, por allá en el capítulo 1, versículo 13, nadie diga que Dios ni es probado ni prueba a nadie. El Dios nuestro no está tirando cascaritas, porque usted va muy bien, entonces voy a ponerle una cascarita para que se resbale y caiga. No, nosotros somos los que ponemos a prueba a Dios cada ratico. Repito, nadie diga que Dios prueba, ni es probado, ni prueba a nadie. Allá el pueblo de Israel en Meribá y Masá lo pusieron a prueba y lo tentaron, como en Meribá y Masá, donde le decía, si este es Dios, a ver, manifiéstese y haga algo. Por eso es que este texto tiene que ver todo con nosotros, porque cada rato tomamos el papel de Satanás, el papel, ojo, ahora explicamos, de Pedro, de los escribas y fariseos, de la multitud, de todos aquellos que pusieron y tentaron al Señor. Por eso dice, se retiró hasta una nueva oportunidad, y aquí en concreto es Satanás, pero más adelante, revisando los evangelios, vemos que lo ponen a prueba y lo tientan, ¿quién? Usted y yo. Los escribas y los fariseos pidiendo una señal del cielo, los que pretendían apedrear a la mujer adúltera, le lo decían para tentarlo y ponerlo a prueba, a ver qué decía. Cada rato somos nosotros, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, no, usted y yo hoy, cada rato caemos en esas tentaciones. Entonces es muy interesante porque mucha gente pregunta, pero ¿cómo así que Jesús fue puesto a prueba? ¿Cómo que Jesús fue tentado? Claro, verdadero Dios y verdadero hombre, semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Entonces también fue sometido a la tentación como verdadero hombre. Y tuvo
tuvo la tentación, recuerden, en el huerto de Getsemaní, de no vivir su mesianismo como lo pretendía Dios. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cada rato, muchachos, está la tentación. El diablo está ahí a la puerta para devorarte, pero yo voy a orar para que tu fe no desfallezca. En el Padre Nuestro, por eso repetimos, no nos dejes, aunque el Papa pretende hacer un cambio que me gusta, no me dejes caer en la tentación. A mí es que soy yo el que caigo en medio de mis libres decisiones de vivir de frente a Dios o de espaldas a Dios. La tentación siempre va a estar ahí y no se trata de, como el caballo, cerrar nuestros ojos y no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no voy a mirar. No, de afirmarnos en Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando nos afirmamos en Dios, cuando velamos y oramos con frecuencia, vamos a ser capaces durante 40 días y de 40 noches a resistir a la tentación solos, o porque somos capaces, no, porque fue el mismo Espíritu que empujó a Jesús, que lo guió, que lo llevó al desierto, el que guía nuestra vida. ¿O acaso en el bautismo que recibimos? ¿O acaso no somos templos vivos del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, Dios mismo, su manera de ser, mora en nosotros. ¿Para ayudarnos a qué? A salir vencedores. Pero uno empieza a decir, no, otra vez lo mismo, no voy a ser capaz. Claro, es que en nuestras fuerzas no somos capaces, y por eso es tan lindo como Dios tiene puesta su mirada, no en nuestras virtudes, en que soy muy bueno, en que hago esto y lo otro, sino en nuestras debilidades. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dice la Escritura. No permitirá que seamos tentados más allá de nuestras propias fuerzas, sino que nos dará con la prueba, con la tentación, la fuerza para salir vencedores. Porque es que solo, digámoslo de una vez, hay una manera de salir vencedores en medio de todas las tentaciones de nuestra vida. ¿Cómo? Con la fuerza del Espíritu Santo y con el poder de la oración. Punto aparte. Con la fuerza del Espíritu Santo, obviamente, que nos lleva a escudriñar las Escrituras, a saborear la palabra de Dios, a afirmarnos en el Señor, y con el poder de la oración. Mire, quiere un caldo de cultivo para que salga lo que quiera en su vida, para que caiga fácil. Decaiga en la oración. Deje de orar. Y a la primera mirada, a la vuelta de la esquina, estamos diciendo, volví a caer. No, yo no vuelvo a caer. Claro, uno deja de orar y se debilita. Uno deja de comer, levántate y come, Elías, y se debilita. Uno deja de degustar palabra de Dios y empieza a degustar la palabra del mundo, y entonces las tentaciones que están siempre durante toda nuestra vida toman esa oportunidad, y uno en su mente empieza a concebir, como dice el apóstol Santiago, se deja arrastrar de la concupiscencia, de sus deseos, de sus pasiones, y cae. Y repito, no son morales, son para torcer el proyecto vocacional de Dios, su proyecto de vida, el proyecto suyo y mío. Entonces ese es el sentido de que Jesús fue tentado como verdadero hombre. ¿Y por qué hablan de 3 tentaciones? Los Mateo y Lucas, no habla aquí Marcos, repito, de eso, y me gusta porque es que no son solo esas 3 que mencionan del poder del tener y del milagro excelente, del manipular a Dios, sino que son muchas, la de sobresalir predicando, la falsa humildad, la del ego, la del orgullo, la de dominar a los demás, la de imponerme, la de que miles de tentaciones tenemos. La tentación de dominar en mi casa y decir que aquí se hace lo que hago yo. De decirle a mi esposa, usted aquí obedece, porque es que yo pongo la plata y a usted le toca obedecer. La tentación de decirle a los hijos, aquí se hace lo que yo digo y punto. ¿Y a qué es lo que lleva a caer en esas tentaciones? A que el paraíso que Dios pensó para nuestra vida se transforme en un infierno. ¿Y por qué 3? ¿Por qué habla de 3? Porque 3 es pasado, presente y futuro. O sea, siempre. Siempre hemos sido tentados, estamos siendo tentados y vamos a ser tentados. Y es muy interesante ver que esas 3 tentaciones también están en paralelo vividas en el pueblo de Israel. También las vivió Israel en el pasado. Transforma estas piedras en panes. La primera tentación de que nos habla el Evangelio según San Mateo y el de Lucas.
La misma tentación del pueblo de Israel, nos vamos a morir de hambre, necesitamos quien nos dé comida, necesitamos sobrevivir, reconocer que somos profundamente necesitados. El problema es que queremos calmar nuestras necesidades con lo mismo que quiso la multitud cuando Jesús hizo la multiplicación de los panes y pretendían atraparlo para hacerlo rey. Entonces miren, la tentación aquí es de Satanás, pero la tentación en el Evangelio según San Juan es de la multitud. Querían hacerlo rey. ¿Para qué? Es que con este tenemos comida segura. Es a veces lo que buscamos. Señor, que tengamos asegurada la comidita. Señor, que tengamos el estómago lleno. Y somos nosotros como esa multitud en el Evangelio según San Juan capítulo 6, el que le puso la tentación al Señor. Querían atraparlo para sentarlo en un trono. Entonces no es Satanás, que es que creemos que nos tientan Satanás nomás. Son los otros. Es un amigo, es la misma familia, es la misma gente de nuestra comunidad. Ahí recibimos las tentaciones. Convierte, ¿qué? Estas piedras en panes. ¿Por qué? 40 días y 40 noches ayunando. El hambre era tremenda, pero obviamente ahí mismo entendemos que este texto, la Biblia tiene mensaje histórico y mensaje bíblico, mensaje teológico. Este texto no es histórico. ¿Quién aguanta 40 días y 40 noches sin comer? Nadie, nadie. Entonces el mensaje que nos da en el trasfondo es que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es interesante cómo Jesús supera las tentaciones con la palabra de Dios. Cuando usted y yo estamos a punto de caer, ¿qué nos vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos retiramos? Qué bueno que fuera al desierto, pero en un retiro espiritual, porque a medida que oramos y a medida que nos llenamos más y más de la fuerza del Espíritu, somos capaces de vencer esa tentación que la tenemos toda. ¿Cuál es la tentación del pan, de la necesidad? De saciarnos con una seguridad económica, con unos arriendos, con un predial, lo que tanto hemos hablado y repetimos, de creer que solo Dios no nos puede sostener. Y habló económicamente, de creer que solo con Dios no podemos subsistir, de que necesitamos otras seguridades. Entonces nos está preguntando en esta primera tentación, ¿quién crees que te da la vida? Y después, la tentación esta misma del pan, los discípulos en la barca, fueron ellos, Señor, no tenemos sino un pan. Lo mismo que uno dice, no tengo sino una entradita. No tengo sino estos ahorritos, no tengo sino esto. Y entonces vuelve el Señor y nos pregunta y nos dice, ustedes no han entendido nada. Siguen creyendo que es el dinero el que los mantiene y el que los sostiene. Siguen creyendo que es la pensión. Siguen creyendo que son el dinero, que es el dinero a interés. Siguen creyendo que es el salario que les llega. No hemos entendido nada. Y en esa tentación sí que caemos. No, lo del Señor sí, pero primero aseguro aquí lo económico. Primero que me multiplique los panes, y lo ha hecho muchas veces. Y todavía no entendemos el milagro, el signo, sino que nos quedamos en el milagro. Señor, vuelve a multiplicar, que se me agotaron los canastos. Se me agotó lo que estaba sobrando. Se me agotaron tal cosas. Y vuelvo y reiteradamente caigo en eso. Igual el pueblo de Israel. Nos trajiste aquí a morir de hambre. Y recibían que el alimento, el maná, que unos dicen que sabía muy bueno, otros dicen que sabía muy maluco. Pero Dios siempre provee, porque el Espíritu no nos deja solo y en toda situación difícil que estemos atravesando, siempre nos acompaña. Lo empujó al desierto. Eso es muy interesante porque en nuestra vida, cada rato de seguimiento del Señor, de relación de pareja, atravesamos desiertos. ¿Cuáles desiertos? El desierto de la sequedad, del no diálogo, del no afecto, del no cariño, de la soledad, del miedo, de las discusiones, de las peleas. Y tenemos que tener la certeza de que ahí, en medio de ese desierto, ¿quién? El Espíritu de Dios nos acompaña. No los dejaré huérfanos, ya nos decía, les enviaré otro abogado y defensor, que aboga por ustedes en medio de las tentaciones. En medio de las tentaciones, en medio de todas estas realidades a que nos enfrentamos.
mientras sea nuestro trajinar por este mundo, siempre va a haber tentación. El problema y el pecado es caer en ella, pero siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Por eso hay que velad y orad, velad y orad. Segunda tentación, están en desorden en San Mateo y en San Lucas, repito, aquí en San Marcos no las menciona. Súbete a este monte y te daré todos los reinos de la tierra, le dice Satán, porque todo es mío. Y entonces a partir de esta tentación que le pone Satanás, muchos creen que en mi vida lo que se desarrolla es una lucha entre Dios y el diablo. Y yo no sé quién irá a ganar, esto está muy reñido, 50 y 50. No, el dueño del universo es Dios. El dueño de nuestra vida es Dios. El dueño de la historia de salvación del mundo es Dios. Ni siquiera admite compararlo con el maligno. Es que lo está tergiversando como siempre el proyecto de Dios. Todo es mío y te lo daré si te postras ante mí, si me adoras. Solo a Dios adorarás, responde en la palabra, está escrito, solo ante Dios te postrarás y adorarás. Y ese es el problema, es que uno cree que no cae en las tentaciones, uno cree como siempre ingenuamente cuando se va a confesar, a ver, yo hago memoria, yo qué busco, yo en qué caigo. Cada rato nos postramos ante nuestros ídolos. ¿Cuál? La fama, el poder, el sobresalir, el dinero. Cada rato nos postramos y adoramos. Como la samaritana, todos esos maridos, tienes 5 y el que tienes no es el tuyo. Cada rato estamos postrándonos, eso es adorar, es postrarse e inclinarse ante lo que creemos que nos da la vida, ya lo vimos. Un trabajo, cada rato el ídolo nuestro es el trabajo. No, es que tengo que trabajar mucho, no, por eso no he vuelto a comunidades más. Hace 3 meses que no voy, no tengo tiempo. Ahí estoy cayendo en la tentación de creer que las piedras son las que me alimentan, que el pan, y entiéndase pan bien entendido, es el que me da la vida, que no es el pan que baja del cielo, que es el arrocito, las tajaditas y la carnita que tengo en la nevera. Que yo vivo es, mire, el hombre no se creó a sí mismo, el hombre es una realidad creada, no vive de sí mismo, sino de la misericordia de Dios. Póstrate y te daré todos los reinos de la tierra. Dedícate a trabajar 20 horas al día y verás que serás dueño de muchas cosas. Dedícate a tal cosa. Y uno empieza a inclinar su cabeza. ¿Ante qué usted sabe? Y yo sé. ¿Ante qué me postro? ¿Y qué creo que me da la vida? Y no entiendo que vivimos de la misericordia de Dios. Que es que, profeta Joel decía en las instrucciones para este tiempo, regresen a Dios porque es tardo a la cólera, rico en piedad, en amor y en misericordia, y mantiene su misericordia de generación en generación. Pero uno no cree, uno tiene que asegurarse. Uno quiere transformar las piedras en lingotes de oro. Uno quiere transformar las piedras en CDTs, en cuentas de ahorro, en cosas que le den mucho dinero. Y así se pasa la vida. Por eso llega Pascua y llega como esclavo. Por eso no se da cuenta que 40 días, que toda la vida arrastrando nuestras esclavitudes. ¿Por qué? Porque somos producto de miedos y de temores. Y creemos que la vida no nos la da el único pan vivo bajado del cielo, sino miles de cosas. Y no adoramos al verdadero Dios y al único en Jesucristo que nos lo mostró. No nos postramos ante Él. Postrarnos ante Él, arrodillarnos, lo veíamos en el texto hace 8 días, es reconocer que estoy lleno de maridos, como la samaritana, que estoy lleno de idolatrías. Es más, a veces me idolatro a mí mismo. Y entonces pretendo vivir de ahí. Pretendo saciar mi vida de ahí. Y es la misma realidad, por eso les decía el paralelo en las tentaciones. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se construyó un becerro de oro y se postró ante él. Dejaron al Dios verdadero y construyeron un becerro de oro. Ahí está esta tentación también paralela al pueblo de Israel. Por eso es que al final tan precioso,
tan precioso como dice aquí que los ángeles en el campo y los ángeles le servían, estaba con las fieras, con los animales y le servían. Es que Jesús, donde el pueblo de Israel, que somos usted y yo, fracasamos, Él sale vencedor y nos da la oportunidad con la gracia de su Espíritu, con tiempos de oración fuertes, de salir con Él vencedores, de no caer nuevamente, y por eso es el nuevo Adán y por eso en Jesús se configura el nuevo pueblo de Israel, porque donde Israel fracasó, Jesús venció. La segunda tentación de postrarse, recuerden el becerro de oro. ¿Cuál es nuestro becerro de oro? Qué bueno que hoy le pusiéramos nombre. Chucho, ojalá tuviera un becerro de oro. Ya lo tenemos y es real. ¿Cuál es? ¿Cuál será? ¿Cuál es el nombre? Porque es que el problema grande es que no le ponemos nombre a esas idolatrías en las que caemos. Porque repito, la tentación no es el dinero, es caer en el señorío del dinero, es nombrarlo Señor de mi vida. Y el señorío de Dios es la libertad del hombre. El señorío de Dios en nuestra vida es la libertad del hombre. Solo Él nos hace libres, y para ser libres nos liberó Cristo. Y por eso esta caminata en la que en el primer domingo, recuerden siempre, primer domingo tentaciones, segundo domingo transfiguración, y los otros varían según el ciclo que estemos viviendo. Este año ciclo A, después de transfiguración la samaritana, después el ciego de nacimiento, Jesús luz del mundo, y después la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces esa guía nos va mostrando según el ciclo cómo debemos caminar en estos 40 días, que el trasfondo es toda nuestra vida, para no estar cayendo en la tentación y para poder, miren, para hacer lo que hizo Jesús. Es que decir que las fieras y los animales, que eran signo en el Antiguo Testamento de algo malo, y los ángeles están juntos y le servían, es decir, que trajo el cielo aquí en la tierra, que es lo que usted y yo tenemos que hacer, traer el cielo a nuestra casa. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu Santo y superando la tentación con la fuerza y el poder de ese Espíritu, y no cayendo en esas tentaciones, porque ¿qué es lo que engendramos? El pecado. ¿Y cuál es el salario? La muerte. La muerte. Y el pueblo de Israel fracasó completamente. Por eso no pudieron llegar a la tierra prometida, porque siempre fueron esclavos, esclavos. Y la tercera tentación, súbete al alero del templo y tírate, que los ángeles te van a atajar. La tercera tentación, y esta sí que la tenemos y caemos diario, manipular a Dios, manipular la palabra de Dios, el milagrote. El milagro, miren que allí está pasando, vamos a ver, y ojalá lo haga ligero, manipular esa palabra de Dios. Señor, cada rato caemos, si alivias a mi mamá, yo vuelvo a la escuela y vuelvo a la comunidad. Señor, si sale bien tal situación, el prodigio, el milagro, el circo, digámoslo claro, el circo. ¿Qué es lo que a tanto les gusta? El circo. Ustedes me buscan porque han comido y se han saciado por el milagro, pero no han entendido nada. Cada rato vivimos manipulando la palabra de Dios. ¿Y cuál fue en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel? ¿Qué pidió? Que brotara agua de la roca. ¿Qué pidió? Todo lo que usted y yo sabemos que usted y yo pedimos. Y ahí donde ellos fracasaron, por eso Jesús triunfa. Jesús triunfa, no es el milagro. Por eso San Juan habla de esas señales que nos lleven a encontrarnos con Él, a hacernos sus discípulos. Usted y yo, ¿qué le decimos a Jesús en la oración? Porque esa es la tercera tentación. Repito, el milagro, la cosa extraordinaria. Ay, no, miren aquí, yo tengo una virgen aquí en la fuente. Ojalá empezar a llorar y que esto sea una romería hasta la portería, que le salga sangre. Y todos acuden, y ay, sí, parecía sangre. ¿Y qué pasó? ¿Y de ahí qué? Es que ahí nos quedamos. ¿Y nos quedamos dónde? En Egipto, en las esclavitudes de una religiosidad, cumpliendo cositas, haciendo cositas y llenitos, porque es que de las graves tentaciones es la de acomodarnos. ¿A qué? ¿A qué? Yo ahí voy, a ratico en estos días voy. ¿Qué más, muchachos? Hace días no los saludaba, ¿bien o no? ¿Todo bien? Bueno, ahí nos seguimos viendo, que es que estoy muy ocupado. Es que estamos muy ocupados. Claro, estamos muy ocupados.
Estamos ocupados en el becerro de oro, en brillarlo. Es que salió una cremita y un producto muy bueno. Y si viera como lo tengo en la puerta de la sala y brilla, es una belleza. Incluso me dio sala nueva, compré un televisor de 70 pulgadas, el carro lo renové, lo cambié. Sí, es que el becerro da para mucho. Anda comprando un ataúd bien grande para que te puedan echar el becerro con todas sus añadiduras en el ataúd, para que lo lleves para donde creas que vas con todas esas cosas. Es que ese es el gran problema. Y por eso Pascua sigue pasando como si nada. Porque yo no tomo conciencia de que estoy cayendo en todas estas tentaciones. De que me estoy dejando vencer de mis miedos, de mis temores, de mis dudas. Y creo que todas esas realidades que creíamos esenciales y ahora hemos visto que no, eran y son las que me dan la vida. Pero saciarme a mí, Jesús. Llenarme a mí un solo pancito, a mí que me gusta es el pan entero para hacer varios sándwiches. Saciarme a mí el agua que brota de su costado, cuando a mí me gusta es el jugo y ojalá bien lechudito con leche y ojalá la jarra que sobre para repetir. Saciarme a mí el no, yo prefiero seguir bebiendo en cisternas agrietadas. Yo prefiero la fama, el poder, el tener, el sobresalir. Y no nos damos cuenta y poco a poco vamos torciendo nuestro proyecto de vida y la vocación a la cual hemos sido llamados. Es que dice, y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y ellos le servían. Miren que está ahí en el trasfondo, que si llenos de la fuerza del Espíritu y orando, vencemos las tentaciones, vamos a experimentar en nuestra vida, en nuestra relación de pareja, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Cuando dice que los animales del campo le servían, está en el trasfondo Isaías 11, capítulo 6, del versículo 1 al 11. ¿Recuerdan? La víbora, el niño, el dedo en la culebra, se sentarán a tomar el algo, el leopardo y la vaca, el oso y la vaca. Es la paz que viene a traer al Señor. Es que nada mejor cuando salimos vencedores de nuestras tentaciones, o sea, optamos por vivir de frente a Dios, y nada peor cuando caemos. ¿Qué sentimos usted y yo? Sentimos una sensación de pérdida, una tristeza enorme, una vergüenza y una debilidad que empezamos a decir, no voy a ser capaz, no va a ser posible. Sí va a ser posible porque es Jesús en los textos del Nuevo Testamento que nos muestran esas tentaciones que le pusieron. ¿Recuerdan este signo, este milagrote? ¿Cuál es? El mismo de los fariseos y escribas. Por eso le decía, la tentación en el Nuevo Testamento más adelante, los fariseos, los escribas, la multitud y los mismos discípulos. ¿Qué le dijeron los fariseos y los escribas? Danos una señal del cielo para creer. Arrójate del templo y los ángeles te recogerán. Cada rato pidiendo eso, pidiendo señales extraordinarias, pendientes del milagro. Y el milagro más grande es que estemos en estos momentos escuchándolo a Él, con salud, con vida, pudiendo hoy en la mañana lo primero que hicimos fue abrir nuestros ojos y levantarnos. Es que ese es el verdadero milagro, pero seguimos buscando y seguimos escuchando la voz del tentador, que pone en nuestra conciencia esa vocecita, Chiva, persevere más, no siga más, ¿para qué se va a sacar una media hora, una hora para orar? ¿Para qué? Eso no sirve para nada. Mire cómo está su vida, mire cómo está su relación de pareja, siga llenando las arcas del banco, siga trabajando, que es que si saca una horita para escucharme a mí, de pronto se muere, de pronto le pasa algo extraordinario, sí, que llegue a la Pascua libre y ligero de equipaje. ¿Le pasa algo extraordinario? Sí, que descubra que está gastando su vida y mi vida, que la estamos gastando en lo que no es. Que las preocupaciones nos empiecen a ganar. Es que miren, uno lee ese texto a la carrera y varias veces se los he repetido. Los dos discípulos con Jesús en la barca y muertos de miedo y creían perecer de hambre. Y los discípulos en la barca, hay una tormenta y Jesús ahí y nos vamos a hundir. ¿Cómo es de parecido y cómo es de real la palabra?
Jesús aquí con nosotros, conectado en Zoom con nosotros, hablándonos al corazón, escuchándonos, diciéndonos, esto es lo verdaderamente importante. Y uno, uy, güey madre, bueno, ya casi acabamos. Falta poquitico. Jesús diciéndonos, ¿no entendiste cuando te multipliqué los panes? ¿No entendiste cuando te socorrí en la emergencia en tu casa? ¿No entendiste cuando pasé por la enfermedad de tu hijo? ¿No entendés y vos seguís pegado aquí de miles de cosas? Vos seguís sin atender el llamado que nunca me voy a cansar de hacerte a través de esa comunidad, de ese regalo que te di para escucharme a mí, al que tiene al que el único que tengo palabras de vida eterna. Caemos parejo en las tentaciones y el pecado no es la tentación, el pecado es caer. Ay, entonces miren, recuerden lo que es pecado, no acertar en la vida. Entonces caer en la tentación, empezamos a llenarnos de un sinnúmero de desaciertos y cuando uno empieza a cometer muchos desaciertos, le llega el examen del profesor y le dice, de 50 sacaste 2 buenas, .2 para este mes. Y gracias a Dios, Él no es el maestro que juzga y condena. Rasguen el corazón para que por esa hendidura entre el amor de Dios que te sana y te perdona y te salva de un ayuno superficial, de una oración superficial, de una ofrenda de cumplimiento, de que no te sigas gastando la vida en lo que no es, de que escuches por fin mi llamado, porque si algo nos dijeron el miércoles que no nos lo decían antes era: recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Acordate, volví a pasar por el corazón que tu vida es demasiado cortica para que no saques tiempo para mí. No, yo sí lo saco, yo todas las mañanas hago no voy a repetir eso, hago estas cosas y tengo estas devociones y hago estas cosas. No, cuando lleguemos al cielo no nos va a preguntar por devociones y cosas que hacíamos. Nos van a preguntar si tuve hambre, si tuve sed, si estuve enfermo, si estuve en la cárcel y qué hiciste por mí y cómo respondiste a mi llamado de amor, que es que eso es fe. Respuesta que damos al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, que ya nos dijo, el reino de Dios ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Responda, conviertas. ¿Y qué es convertirse? Volver a los brazos del Padre, volver a la casa del Padre. ¿Y cómo va a volver si ni siquiera lo escucho? No, yo ya me oí la misita esta mañana. Y te puso en camino, te hizo entrar en ti mismo. Conviértete y cree en la buena noticia. Y si creo, me pongo en camino. Si creo, esto tiene que ser lo primordial en mi vida durante toda esta cuaresma que es toda mi vida. El alimentar el espíritu, el saciar mi corazón, el cambiar mi interior. Porque es que mantenemos a Dios en los labios, pero el corazón está vacío y lleno de Dios. Por eso el profeta Joel decía, rásguenlo para que pueda entrar por esa hendidura el amor de Dios y transformar sus vidas. Pero no, nos quedamos como Israel, vagando 40 años en el desierto, pidiendo más maná, pidiendo más agua de la roca, sin mirar al que traspasaron, diciendo, renegando y murmurando, y no hacemos y no terminamos como este texto acaba preciosamente. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Dios mismo es el que se ocupa de nuestras causas. Dios mismo es el que a través de su espíritu nos va sacando de donde usted y yo, de esos desiertos profundos donde nos hemos metido. La única manera, ojo muchachos, lo decía esta mañana en Mujeres de Fe en la escuela, la única manera de salir vencedor del desierto por el que irremediablemente tenemos que pasar a nivel de pareja, a nivel individual, a nivel económico, a nivel afectivo, a nivel espiritual, a todo nivel, la única manera de salir victoriosos, vencedores, triunfantes del desierto es si entendemos, si logramos comprender que los oasis, o sea, donde encontramos la felicidad, agua, comida y bebida del mundo, son en realidad espejismos. El trabajo es un espejismo, no que no dejemos de trabajar, pero nos va haciendo creer que es de ahí que vivimos. La fama, el poder, el acumular, el atesorar, son espejismos. Y si descubrimos que el oasis verdadero es Jesucristo, el único que calma nuestra sed y calma nuestra hambre.
de comida, tanto material como espiritual, pero no le creemos y no confiamos y no entendemos que el desierto es el sitio privilegiado para, como descubrió Israel más tarde, que Dios nunca, nunca había estado tan cerca como cuando atravesaron el desierto. Ojalá tomemos conciencia en esta cuaresma, cuarentena, que es toda nuestra vida, de este camino que hemos emprendido, de qué nos falta. Le pongamos nombre a nuestros faraones, identifiquemos nuestras tentaciones, porque si algo bueno tiene el desierto es que en medio de la soledad nos permite que identificar nuestros demonios. Ahí es donde se nos salen, en el desierto, y con la fuerza del Espíritu y con mucha oración podamos vencerlo, y al igual que Jesús, estar en medio de la dificultad que es el desierto, el lugar de la no vida, y los animales del campo, las fieras, incluida su esposo o mi esposo, le servían y estaban en paz, porque también los ángeles y la presencia del Señor está en medio de nuestra vida. Podemos vencerla, no estamos destinados a ser dominados por ese pecado que una y otra vez, en el que una y otra vez hemos caído, pero hay que usar las herramientas: el ayuno, dominio propio, la oración y la apertura hacia el otro, porque como dice el profeta Isaías allá, y con eso terminamos: cuando abras tu corazón al hambriento, cuando no señales, cuando des de beber al sediento, cuando no juzgues, cuando perdones, tu herida sanará rápidamente y te levantarás como la aurora a comenzar un nuevo día. Estamos en este texto de San Marcos ante una nueva creación, ante el nuevo Adán, ante el nuevo pueblo de Israel, Jesús que salió vencedor en medio de las tentaciones. ¿Cómo? Siempre guiado por Papá Dios y con la fuerza de la oración, con la fuerza de la palabra de Dios. Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia y te damos gracias porque hoy nuevamente nos alimentas con el pan que perdura para la vida eterna y que eres tú mismo y tu palabra. Tú sabes, Señor, de nuestras caídas y nuestras limitaciones. Tú sabes de nuestras falsas seguridades. Tú sabes de esas realidades con las que pretendemos saciar nuestra sed, calmar nuestra sed y saciar nuestra hambre. Tú sabes, Señor, que muchas veces te buscamos simplemente buscando el milagrote, el prodigio, y que tantas veces te manipulamos y pretendemos transformar las piedras en panes para calmar nuestras necesidades. Que hoy te descubramos nuevamente como ese pan vivo bajado del cielo y nos alimentemos de ti. Que hoy nuevamente en medio de la aridez de nuestra vida atravesemos el desierto y vamos a calmar nuestra sed al pozo, a la hondura del pozo de amor que tú nos regalas. Que hoy nuevamente, Señor, se abran nuestros ojos y te descubramos a nuestro lado vivo y resucitado. Hoy, Señor, queremos seguir caminando según el Espíritu, identificar nuestras tentaciones y decirte: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, Señor. Y que con la fuerza de tu Espíritu podamos caminar en pos tuyo, por de ti como discípulos, y llegar algún día a decir: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y así podamos celebrar Pascua como hombres y mujeres libres, porque hace tiempo la creación gime en dolores de parto, esperando que ustedes, que nosotros muchachos, nos manifestemos en ella, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Gracias infinitas te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.